¿Está bien? Bueno, pues como asunto práctico relacionado con la meditación o la práctica meditativa, o al menos con el tipo de meditación que practicamos, que es la meditación intuitiva o sin objeto, el zazen o zazen, o al menos el tipo de práctica que se realiza en el budismo zen, digamos, básicamente, ¿no? el modo de meditar, ¿no? que ejercemos o que practicamos. Algo que es importante tener en cuenta, que ya he comentado en otras ocasiones, es abandonarse. O sea, la actitud meditativa es una actitud que a partir de una posición y de una determinación, una voluntad de quietud y de firmeza y de posicionamiento corporal, lo que viene a continuación, o lo que corresponde hacer, es abandonarse, es decir, no hacer nada, ¿no? Esto es una manera de hablar, porque en realidad sí que hay una acción, hay una conducta, podemos decir así, pero no es la conducta habitual del hacer ordinario. Podemos decir que es un compromiso con la no acción, con el no control, con la no intencionalidad, con la no pretensión, con la no búsqueda de resultado. En este sentido es un no hacer, pero es un no hacer activo, porque para poder no hacer uno necesita mantenerse distanciado o autodistanciado de lo que acontece momento a momento en su escenario mental. Esto es difícil de hacer porque habitualmente la actitud consciente es muy frágil y muy complaciente con el tren de pensamientos y de imágenes y con todo lo que la mente trae y lleva, ¿no? Con el oleaje de lo mental, ideativo, etc. Y cuando uno trata de reprimir o de posicionarse en oposición con el pensamiento o con el oleaje de lo mental, entonces lo que se va a encontrar es con una tensión, se va a generar una tensión que desembocará en una crisis ansiosa, ¿no? Una crisis de ansiedad, ¿no? Es decir, que la ansiedad, en gran medida, evidentemente este razonamiento, esta reflexión no agota el asunto de la ansiedad, pero sí se podría decir que la ansiedad en gran medida es fruto de una pretensión de control que choca con la realidad, vamos a decir así. Es decir, cuando uno o bien trata de rechazar o de no pensar determinadas cosas o de no sentir determinadas cosas, de no experimentar o vivenciar ciertas cosas, o uno no está respondiendo a lo que está aconteciendo en este momento y
construye un escenario imaginario donde se ve o pretende verse respondiendo a ese escenario imaginario. Entonces, todo esto produce una incertidumbre en el sistema psicofísico que lo que hace es sobreactivarnos y experimentar el malestar ansioso. La angustia, el miedo, la sensación de que uno no tiene recursos y aparece un descontrol nervioso. Una respuesta vegetativa que es característica del miedo, del temor a no tener control, ¿no? a perder el control, a que algo se nos escape de las manos por una perspectiva errónea de que la vida depende de lo que uno hace o deja de hacer. La vida me refiero en un sentido muy básico, ¿no? muy elemental. Es decir, el que tu corazón funcione y en fin, ¿no? tus distintos sistemas mantengan las constantes vitales, etc. Esto no tiene nada que ver con la voluntad consciente, no lo manejamos desde la subjetividad consciente, ¿no? Así que, ¿esto qué quiere decir? Que la práctica de la meditación es prácticamente incompatible con la ansiedad, con el cuadro ansioso. Es incompatible en la medida en que la ansiedad viene de la mano de una pretensión de control que ha sido frustrada, que está fracasada, por así decir, ¿no? Entonces, la persona que experimenta esa ansiedad se ve por un afán de querer ejercer un control imposible, se ve paradójicamente desbordada por un cuadro de descontrol. Es decir, paradójicamente el exceso, la pretensión de control lleva al descontrol. Esto es lo que quiero decir. Es así de paradójico. Entonces, cuanto más control queremos ejercer, más descontrol adviene o tiene lugar en nuestro sistema psicofísico. Y paradójicamente, cuando uno se abandona, es decir, cuando uno abandona la pretensión de control, entonces es desde donde puede comenzar un escenario diferente, no ansioso, más basado en la calma, en el sosiego, en la lucidez, en el equilibrio. Pero para eso hace falta cultivar y apostar por la confianza. Tomar conciencia y también confiar en que disponemos, más allá de nuestro control yoico o de nuestro control consciente, disponemos de recursos innatos para que el funcionamiento y el equilibrio psicofísico tenga lugar de una manera eficaz, de una manera eficaz y de una manera eficiente también. Así que la práctica de la meditación significa también una apuesta por confiar. Por eso uno de los textos típicos del Zen que nombramos hace poco, que es el Xing Yin Mei, que os había enviado yo también una
unas imágenes de algunos textos, ¿no? de cómo iniciaban no hace mucho, precisamente se traduce, una de las traducciones, ¿no? de lo que significa el Signimmei, que es el poema de la confianza en el espíritu, en la consciencia, ¿no? En la fuente de la consciencia, podemos decir así, que es inconsciente, es decir, la fuente misma, la raíz, ¿no? el rizoma de la consciencia digamos, procede de, está conectado con un centro que no es consciente, uno no tiene conciencia de ese centro normalmente, ¿no? o de manera ordinaria, ¿no? Simplemente funciona con una cierta conciencia y ya está, ¿no? Y además esa conciencia, que también es otra cosa que conviene tener en cuenta, esa conciencia no es estable, es fluctuante. A veces nos sentimos más lúcidos o menos lúcidos, ¿no? Más claros, o menos claros, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay distintos grados o distintas intensidades, distintos estados de conciencia. No hay un estoy consciente o no estoy consciente, como si solamente fueran esas dos cosas, on, off, ¿no? Encendido o apagado, no es así. Hay distintos niveles de consciencia y distintos niveles de inconsciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no tenemos confianza? Es verdad que hay personas que tienen una mayor dosis de confianza en la vida, es decir, en ellos mismos o en ellas mismas, que otras. Ahí no vamos a entrar ahora en qué es lo que produce o lo que está detrás, ¿no? Los antecedentes que hay detrás de tener o no tener confianza, ¿no? Que tiene que ver con el panorama infantil, etcétera, y con una serie de condicionamientos, ¿no? Desde el momento del inicio de la vida consciente, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es claro es que hace falta para desarrollar una confianza suficiente que nos permita vivir tranquilos y ahondar en otro nivel de profundidad, en el autoconocimiento, uno necesita un cierto conocimiento, un cierto contacto, conocimiento, autoconocimiento, pero en el sentido de contacto, de cercanía, de acercamiento a la interioridad, a la psique, que podemos denominarla, para entendernos, ¿no? al espacio interior, ¿no? A la interioridad. Y ese es el asunto del autoconocimiento. El autoconocimiento no es pensamiento, no es especulación, no es razonamiento. El conocimiento es contacto, es experiencia, es discernimiento, es intuición en el sentido de lo veo, lo percibo, es percepción, podríamos decir así también. Entonces, ¿para qué meditamos? Meditamos para revertir la atención desde donde suele estar habitualmente focalizada, que es hacia afuera, la revertimos hacia la interioridad. De manera que experimentamos los movimientos que tienen lugar en la propia interioridad, en nosotros mismos. Y de una manera además no implicada, es decir, no nos implicamos, no rechazamos la ideación ni el pensamiento, ni tampoco nos recreamos con ello. Es decir, no reprimimos, pero tampoco nos involucramos o nos implicamos o nos enrolamos en ello. Esto nos permite una posición de apreciación o de conciencia o de contacto
de cercanía, de visión, que nos va a proporcionar un autoconocimiento efectivo. Insisto, el autoconocimiento es un contacto, es una vivencia, no es un pensar, no es un razonar. Y ese contacto, a su vez, va generando o va desarrollando un estado de confianza, un sentimiento de confianza en la vida o en uno mismo, que es lo mismo. Es decir, esa confianza, esa tranquilidad o ese sosiego o ese equilibrio, esa estabilidad, nos permite a la vez, digamos, nos permite seguir ahondando, porque nos va a dar la tranquilidad suficiente para que el estado interiorizado que buscamos a través del aquietamiento meditativo se haga más profundo. Esto es posible cuando no hay ansiedad. La ansiedad impide ese ahondamiento, porque la ansiedad es debida a la falta de confianza. Donde hay confianza no hay ansiedad. La ansiedad se pierde, la confianza el sosiego, la tranquilidad, ¿no? la firmeza, el equilibrio, se pierde cuando se pierde la confianza. Y la confianza se pierde cuando uno tiene la sensación de que no tiene recursos para responder a lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa impresión, esa sensación de que no tiene, o ese sentimiento de que no tiene recursos, o de que es desbordado, o que está desbordado, ¿no? Frente a una situación determinada, cuando ha desertado de lo que está ocurriendo realmente en este momento. Es decir, cuando su mente está viajando a una situación, a otra, especulando con qué va a pasar, cómo me siento, o este pinchazo que tengo aquí, qué va a ser, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O cuando se está juzgando uno a sí mismo, o está interpretándose en clave negativa, o está un tipo de pensamiento que lleva a un estado de aprehensión, o que es fruto de un estado de aprehensión también, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, moraleja, la manera eficaz y potente o poderosa de alcanzar un control saludable es renunciando a ejercer un control afanoso, vamos a decirlo así. Entonces, si uno renuncia a ejercer un control afanoso y se abandona por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo de abandonarse, ¿no? A la confianza, en la medida en que ese contacto o esa vivencia de la interioridad va proporcionando esa autoconfianza, aparece un control verdadero, que es un control o un autocontrol natural, autorregulado, que no lo ejerce el yo desde el afán de control. Es un autocontrol que surge de manera natural o espontánea. Y que además es hijo, por decirlo así, de la confianza. Viene de la mano de la confianza, aparece de la mano de la confianza. Entonces, cuando hay esa confianza, todo lo que ocurre es gestionado desde ese estado de
unidad o de reunión, ¿no?, del que hemos hablado, en el cual todos los recursos de la persona que somos o del ser que somos, los recursos conscientes y los recursos inconscientes, trabajan en la misma dirección. Están todos a una, vamos a decir así, ¿no? Están conjugados, y no hay una actitud por ahí hacia allá y otra actitud hacia allá, que es el estado dividido, el estado disociado o el estado disperso, ¿no?, en el que habitualmente uno suele conducirse, ¿no?, desde donde uno suele conducirse habitualmente, ¿no?, especialmente cuando uno está desconectado, ¿no?, de ese fondo o de ese centro, que es el sí mismo o digamos la persona total, ¿no?, o el epicentro de la persona total, que es equidistante entre el territorio de lo consciente y el territorio de lo inconsciente, por llamarlo así. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nos quedamos quietos, la actitud, ¿no?, lo que corresponde hacer, por llamarlo así, es abandonarse, dejarse estar ahí, dejarse respirar, dejarse inspirar y expirar, y mantenerse aquí, y en este momento a momento, en ese continuo atemporal. Por eso no es bueno estar pendiente, ¿no?, de cuando acaba o cuando no acaba esto, momento a momento, en ese ahora continuo, y con la atención volcada hacia digamos la completud, ¿no?, hacia la persona completa que somos, ¿no?, sin agarrarse a nada, sin irse con nada, sin dispersarse con nada, en la medida en la que uno se da cuenta de que está agarrado, enganchado con algo o desarrollando algo, pues simplemente desiste, porque la cuestión es mantenerse contemplativo, mantenerse vacío, abierto, desapegado, sin quedarse atrapado en ninguna cuestión. Pero, insisto, para eso es necesario disponer de una cierta confianza. Decía, entre los alquimistas medievales, parece que una de las máximas, ¿no?, que se tenía en cuenta era que para producir oro había que tener oro. O sea, había que tener un poco de oro para producir oro, ¿no?, por así decir, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para poder cosechar confianza necesitamos sembrar confianza, o semillas de confianza, vamos a decir así. Y eso quiere decir también que uno tiene que partir de una cierta predisposición a confiar. Si uno está en una posición ansiosa o en un estado de división que genera poca confianza o que genera más bien desconfianza en uno mismo, esto le va a impedir meditar. Y por eso vemos también, ¿no?, que en general las personas que tienen ansiedad y que buscan en la práctica meditativa un paliativo, ¿no?, o una solución al estado ansioso y tal, es fácil que fracasen ahí, ¿no?, porque es incompatible. Eso no quiere decir que la persona que logra meditar no tenga también sus momentos